Saludos. Quien le habla es el pastor Joel Fernández, director del Ministerio de Mayordomía de la Unión Dominicana. Tengo el gozo y el placer de continuar con el estudio del maravilloso libro Como Él nos ve, escrito por el pastor Vladimir Polanco. Y el capítulo que vamos a estudiar esta noche se titula De la teoría a la práctica. Y vamos a poner una base bíblica para que el tema sea sustentado por la palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre, gracias por las bendiciones de estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras estudiamos los puntos más sobresalientes de este capítulo número 5, de este maravilloso libro, Como Él nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús dijo: amen a sus enemigos y hagan bien a aquellos que los odian. San Lucas 6:27. Es triste, pero es cierto. Muchas veces nos conformamos con tener conocimiento de las Escrituras, pero no hacer lo que dicen las Escrituras. Y la Biblia muestra que es más importante hacer que saber. La propuesta de Jesús es mucho más amplia y mucho más mejor que la de los seres humanos. Jesús es el embajador y el ejemplo modelo de hacer más que saber. Sus enseñanzas a través de todas las Biblias nos muestran que Él se dedicó a hacer y hacer. Su método de enseñanza consistía en la práctica, en ayudar a los necesitados. Por eso dijo: amen a sus enemigos. Al que te pide prestado, dale. Haz bien a todas las personas. Comparte con los pobres, con las viudas, con los necesitados, y de lo poco que tiene, comparte con los demás. Hacer estas cosas son muy importantes en la vida religiosa. Hacer más que saber. Jesús lo ilustró con una parábola. Conocemos muy bien esa parábola que se llama la parábola del buen samaritano. El maestro en Galilea contó esta parábola que ha revolucionado la vida religiosa a través del tiempo. La pregunta del maestro de la ley a Jesús fue la siguiente: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? San Lucas 10:25. Jesús respondió al hombre con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dice el versículo 26. Como el Señor conocía de antemano que este hombre sabía la respuesta, les respondió con otra pregunta: ¿qué está escrito? ¿No conoce la ley? El maestro se limitó a decir algunas palabras para este hombre porque este hombre tenía mucho conocimiento. Conocía la ley, conocía las costumbres judías y conocía bien las Escrituras. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí, no se acabaron ahí. Jesús comenzó a dialogar con este hombre y le preguntó: ¿quién pues de este hombre que venía en el camino a Jerusalén es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Este hombre conocía bien quién era el prójimo, pero quedó sorprendido al ver la compasión que tuvo este samaritano con este hombre herido. Lo que significa que sabía mucho, que conocía, pero le faltaba lo más importante: el hacer. El hacer es más importante que el conocimiento. ¿Y cuál yo soy?
Es la pregunta en esta hora. La Biblia narra que un hombre. ¿Quién era este hombre? En el Evangelio de Lucas no dice cuál era ese hombre, no dice cuál era su personalidad ni su nacionalidad. Es alguien indefinido. Un hombre, dice la Biblia, nada más. No tiene rostro, no tiene país, no tiene color, no tiene idioma, simplemente un hombre. Un hombre, nada más que eso, un hombre. Su tragedia era universal. Lo que le pasó a él le puede suceder a cualquiera de nosotros, un hombre. Puede ser judío, griego, mujer o gentil, blanco, negro o amarillo, de cualquier color de la raza humana. Un hombre, un ser humano, alguien como tú y como yo. Basta la condición humana para ser merecedor de la ayuda de nosotros. Es alguien que podría ser tú o yo. Y ese hombre nos representa a todos. La Biblia dice que también Jesús usó para ilustrar esta enseñanza de que mejor es hacer que saber un sacerdote y un levita. Tras haber cumplido con los requerimientos sacerdotales del templo en Jerusalén, 2 varones de Dios venían de regreso a sus casas, a Jericó, la ciudad en que vivían muchos sacerdotes, y ya ellos regresaban a sus casas. Pero también la Biblia habla de un samaritano. Ante el fracaso del sacerdote y el levita, es muy probable que sus oyentes pensaran que Jesús iba a mencionar ahora un judío. ¿Eran religiosos? No. Los samaritanos eran considerados herejes. Los oyentes de la parábola daban por sentado que un samaritano no era cristiano, era un hereje. No podía desempeñar un papel cristocéntrico en una parábola que estaba usando el maestro. Pero cuán grande había sido la sorpresa para todos ellos. Jesús toma un samaritano para ilustrar que es mejor hacer que saber. Y el samaritano tomó al hombre, lo llevó al mesón, pagó 2 monedas de denario y dijo: atiéndanmelo, y si todo el gasto lo pagaré cuando regrese. San Lucas 10, 33 al 35. Y entonces viene la pregunta maravillosa de Jesús. ¿Quién pues de estos 3, el hombre, el levita, el sacerdote y el samaritano, quién de esos 3 es el prójimo? Versículo 36. El maestro de la ley no se atrevió ni siquiera a mencionar el nombre del samaritano. Ese es el concepto que tenían, tan bajo que ni siquiera el nombre se atrevió a mencionarlo, y simplemente se limitó a decir: aquel que tuvo misericordia de él. San Lucas 10, 37. Jesús sonrió y le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que el Señor está ilustrando aquí? Que es mejor hacer que saber. La naturaleza de la verdadera religión en esta parábola muestra: el samaritano actuó como verdadero creyente de Jesús, al tratar de servir a los demás en toda circunstancia. No se detuvo a considerar las heridas, ni el dolor, ni los peligros que representaban, ni las burlas que representaban. En lugar de ello, cumplió al pie de la letra con la enseñanza del maestro. Este ejemplo de vivencia, que es mejor hacer que saber, nos enseña el mayor mensaje que Dios le da a sus hijos: servir a los demás sin importar la nacionalidad y el color de la piel y su estatus social. El samaritano hace algo más todavía. Tuvo misericordia, dice la Biblia, San Lucas 10, 33. Y el mismo vocablo indica que fue movido a compasión y a misericordia. San Lucas 15, 20. El samaritano imitó a su maestro, a Jesús,
y fue acompañado su acto de misericordia y el Señor halagó esta experiencia. En un mundo repleto de necesidades que nos ha tocado vivir, no se puede tener misericordia de una persona. La gente no quiere tener misericordia de una persona que no es de su estatus social. Ser un buen samaritano es ser buen creyente. Conlleva usar nuestros recursos para aliviar el dolor ajeno y de los demás. Este es el ejemplo que Jesús nos quiere enseñar con esta parábola. El apóstol Santiago, refiriéndose a los creyentes, dice que les vaya bien, bríndenle abrigo, denle comida, pero no lo abandonen. Sírvanle a ellos. Santiago 2:16, versión Dios habla hoy. Usar nuestros recursos para el bien de los otros no es algo opcional. Es parte de nuestra fe. El buen uso del dinero nos ayudará a ayudar a aquellos que no tienen para comer. ¿Qué somos nosotros? Una pregunta importante. ¿Levitas, sacerdotes o buenos samaritanos? Esta es una pregunta que nos lleva a la reflexión y a meditar. Necesitamos ser buenos samaritanos. La manera en que administramos nuestros recursos debe probar que tenemos la fe de Jesucristo, que estamos dispuestos a darle a aquellos que no tienen. Como iglesia y como individuos tenemos que comenzar a practicar el hacer más que saber. Vivimos en una religión donde pareciera que es más importante tener conocimiento que hacer. Y el ejemplo de Jesús nos muestra en esta parábola que es mejor hacer que saber. En sentido muy real, Jesús usó esta parábola para enseñarnos a nosotros, sus hijos, que necesitamos ayudar a aquellos que no tienen. Por eso los seres humanos son tan importantes y especial para Dios. Y nos ilustra el buen samaritano que hay que tener compasión y misericordia hacia los demás. Ahora nos toca a nosotros practicar las palabras de Jesús. Nos toca a nosotros ser misericordiosos. Nos toca a nosotros como sus hijos ser los samaritanos modernos de hoy. Si profesamos la verdadera religión, dice Elena de White, de la Biblia, sentiremos que tenemos un compromiso y una deuda con el prójimo. Fue el maestro que nos enseñó que es mejor para el evangelio hacer que saber. Y entonces Elena de White tiene una cita maravillosa en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 3, página 516. Ella dice, si profesamos la verdadera religión de la Biblia, sentiremos el mismo sentir que tenía Cristo hacia los demás. La bondad y el interés a favor de las personas fueron manifestadas y halagadas en esta parábola. No podemos menospreciar a las personas por su estatus social. Debemos mostrar interés profundo y la misericordia de Dios hacia ellos, compartiendo como hermanos aquellas bendiciones que Dios nos ha dado. Es Jesús el ejemplo. Y en la Biblia se muestra, y aquí en el maravilloso libro que estamos estudiando, se revelan algunas partes importantes de lo que Jesús hizo mientras estaba aquí en este mundo. En la página 66 de este maravilloso libro encontramos algunos ejemplos de Jesús, para que ustedes vean, hermanos queridos, que es mejor hacer que saber. Y Jesús lo mostró en su ministerio cuando estuvo aquí en la tierra. El Señor tuvo compasión cuando vio a la gente desamparada, sin rumbo y sin pastor. Mateo 9:36. El Señor tuvo compasión de los enfermos y se dedicó a curarlos. Marcos 14:14.
El Señor tuvo compasión de la gente que no tenía comida y les dio panes y peces. Mateo 15:32. Jesús tuvo compasión del leproso y extendió la mano y lo sanó. El Señor tuvo compasión de los ciegos, devolviéndole la vista. El Señor tuvo compasión de la viuda de Naín y le resucitó a su hijo. El Señor tuvo compasión por nosotros, los seres humanos, y vino a la tierra a darlo todo por nosotros. Y el cielo se quedó vacío porque el Padre lo dio todo para salvarnos. Ahora, hermanos queridos y amigos, nos toca a nosotros practicar las palabras de Jesús. Sean ustedes misericordiosos, ámense los unos a los otros, incluyo a los enemigos. Ámense los unos a los otros, compartan lo que tienen los unos a los otros, porque la religión pura es aquella que se demuestra en el hacer más que en el saber. Ante la prisa que nos impone este mundo y ante la realidad que vivimos de un egoísmo centrado en las personas, se hace necesario que lo que conocemos, la palabra de Dios, practiquemos este maravilloso mensaje del samaritano. Es mejor hacer que saber. No basta solamente con tener conocimiento de la Biblia. No basta tener conocimiento de la fe. No basta profesar una religión. No basta asistir a la iglesia. No basta decir yo soy cristiano. No basta decir yo soy discípulo de Jesús. No basta ser testigo de Jesús. Llegó la hora de hacer más que saber. Nosotros sabemos, lo que nos hace falta es hacer. Y este maravilloso libro nos muestra en su capítulo 5 que llegó la hora, apreciados hermanos y amigos, de hacer y poner a un lado el saber. Querido Dios y Padre, gracias por el mensaje de tu palabra en esta hora. Te pedimos que nos regales tu Santo Espíritu y que cambie nuestra manera de pensar, que nos convirtamos en buenos samaritanos modernos y que tu Espíritu Santo nos inspire a hacer más que saber. Bendice a todos nuestros oyentes y a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Señor os bendiga y guarde en su divino amor.